Decodificando la palabra de Dios. Hola amigos, es para mí un placer volverlos a saludar en este su canal. En esta ocasión me gustaría que me acompañaran a decodificar un tema muy polémico, pero muy profundo, que en realidad tiene una gran enseñanza, si la vemos desde el punto de vista espiritual. Y este tema es la resurrección de Jesús. Venga. Para desarrollar este tema, nos tenemos que remontar realmente a algunas historias en los escritos sagrados del cristianismo. Comenzamos con la historia de la resurrección de Jesús, desde el momento de la Pascua. Y ahí cuando comienza realmente toda la trama para entender la crucifixión y la resurrección de Jesús. Se dice que están platicando y Jesús les dice que ha llegado la hora en que Él tiene que ser sacrificado para que se cumpla lo que ya está escrito. El que moje el pan conmigo en el plato es el que me ha de entregar esta noche. Entonces Judas le dice, ¿seré yo, Señor? Y pues cuenta la historia que le dice Judas, haz lo que tienes que hacer. Se va hacia el Sanedrín, se presenta hacia los sacerdotes y les dice, ¿qué me van a dar por entregarlo? Y estos le entregan 30 monedas de plata. Pongamos atención a todo lo que vamos mencionando porque todo tiene un significado que determina la resurrección de Jesús. Más adelante, en otra parte de la historia, Jesús se refiere a Pedro y le dice, Pedro, tú me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Si podemos observar en estos dos ejemplos, el común denominador es el 3. Pero a todo esto, Jesús también había dicho, pueden destruir el templo, pero yo lo reconstruiré en 3 días. Seré sacrificado, pero resucitaré al tercer día. El 3 es el número predominante en la vida existencial de Jesús. Luego se dice que le dieron 30 latigazos. Lo crucificaron junto con 2 y él eran 3. Antes ya se había mencionado, por supuesto, cuando dice que hizo sus primeros milagros a los 3 años. Pero también se dice que a los 13 años fue cuando él se extravía y lo encuentran discutiendo las leyes de Dios con los sacerdotes. También no se sabe nada de Jesús desde los 13 hasta los 30 años. Si terminamos con esto, de que Jesús, su ministerio, solo duró 3 años, porque fue crucificado a los 33 años. ¿No se les despierta a ustedes la curiosidad de saber por qué el número 3 se menciona tanto en la vida existencial de Jesús? Esto es lo que nosotros debemos de hacer, abrir la conciencia y pensar más allá, investigar más allá de lo que nos dicen los escritos sagrados, que nosotros estudiamos, independientemente sea judaísmo, cristianismo, budismo, islam, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué menciono la connotación del número 3? Porque tiene una razón de ser en la decodificación de la resurrección de Jesús. Y en este momento lo vamos a saber. Dicho todo lo anterior, vamos a tomar en cuenta para decodificar la resurrección de Jesús el número 3, que es muy importante en esta decodificación. Recopilando lo que hemos dicho, Judas, cuando llega al Sanedrín, le ofrecen 30 monedas de plata. Las 30 monedas de plata significan los 300 años en que el cristianismo iba a sufrir clandestinidad, iba a estar oculto por miedo a que todo aquel que seguía a Jesús en esa época prácticamente era asesinado. Por eso se reunían, dice la historia, en catacumbas o en casas privadamente. Aquí es donde se da el significado de pintar los linteles con la sangre del cordero, porque en ese momento los cristianos, para identificarse en los linteles de sus puertas, con sangre pintaban el pez. Ese era el símbolo que utilizaban para identificar que allí vivía un cristiano. Claro que esto solo ellos lo sabían, porque vivían en clandestinidad. Y así es como ellos identificaban que en ese lugar era un lugar de reunión de cristianos. De ahí es que viene la historia del símbolo del pez. Ahora, en el caso de Pedro, que Jesús le dice, tú me negarás 3 veces antes de que el gallo cante. Recuérdense que en una reunión con los pescadores, Jesús dijo, ¿y yo quién creen que soy? Y Pedro fue el que le dijo, Señor,
yo sí creo que tú eres el Hijo de Dios. Entonces Jesús les dijo a los demás, escuchen lo que Pedro acaba de decir. Y eso no se le ha sido dado de la carne, se le ha sido dado del Espíritu. O sea, la respuesta de Pedro había sido con fe, desde el fondo de su espíritu. Entonces Jesús lo tomó como un ejemplo de fortaleza de fe y le dijo, sobre esta roca edificaré mi fe. Ojo, no dijo iglesia, porque la palabra iglesia no existía en la época de Jesús. Pero sobre esa fortaleza de fe también le dijo, tú me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Pero ¿qué significa ese 3 o esa negación? Es exactamente lo mismo que pasó con Judas, con las 30 monedas de plata. Significa que la fe del cristianismo de esa época iba a menguar 300 años. Y fueron exactamente 300 años, un poquito más, que el cristianismo estuvo en clandestinidad, porque todo aquel que revelaba ser seguidor de Jesús era hombre o mujer muerto. Dicho esto, el significado de las 30 monedas y de las 3 negaciones de Pedro simboliza los 300 años que el cristianismo estuvo en clandestinidad, hasta que aparece un personaje, allá por el año 325 después de Cristo, llamado Constantino. Este rey dizque se convirtió en cristiano, pero ahora sabemos que fue una gran artimaña para poder jalar adeptos a su reinado. Bueno, pero así tenía que ser. Pero hay un detalle. ¿Quién es en realidad este rey Constantino? Era del que Jesús hablaba, porque investigando en la historia de Constantino nos damos cuenta que le apodaban el gallo. Y ahí donde se cumple la profecía de Jesús cuando dijo, tú me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Se refería a que el cristianismo iba a estar 300 años en clandestinidad hasta que apareciera este rey, Constantino, apodado el Gallo, que lo saca a todos los cristianos de la clandestinidad. Y entonces ahí es donde se da la resurrección de Jesús. Como les dije antes en otros programas, para reconocer a un verdadero profeta tiene que morir para que crezca su fe. El falso profeta muere y con él muere todo. Dicho esto, entonces podemos entender que las 30 monedas simbolizaban los 300 años de clandestinidad y las 3 negaciones de Pedro significaban también la clandestinidad. El gallo es el rey Constantino, que lo apodaban así, que apareció en el año 325 después de Cristo. Y es donde se conforma un concilio para formar por primera vez lo que ahora conocemos como la Santa Biblia. La resurrección de Cristo fue cuidadosamente explicada y detallada en la Biblia. El problema es que no logramos descifrar la explicación para poder entender la verdadera resurrección de Jesús, que no fue al tercer día, como se dice, sino hasta 300 años después de su muerte. Pero eso, así tenía que ser, no podía ser de otra forma. Tenía que morir el profeta y sufrir toda esta metamorfosis para que naciera el árbol que da los frutos. Por eso es que Dios compara a sus profetas y a su mensaje con una semilla, porque el sacrificio de la semilla es morir para que pueda nacer el árbol que da los frutos y le da la oportunidad a las aves de hacer sus nidos. Espero que hayamos quedado conformes con la decodificación de la resurrección de Jesús. Y recuerden, amigos, el que tenga oídos, que oiga. Chao. Decodificando la palabra de Dios.